Y continuamos aquí en Fingiendo Demencia y hemos estado hablando sobre el cierre de listas. Ayer Facundo Vázquez nos contaba un poco quiénes eran, por lo menos los que te van a aparecer en la boleta única de papel, que vas a ir a votar a finales de octubre para estas elecciones de medio término. Pero ayer Facundo Vázquez, que pueden volver a escucharlo en nuestro canal de YouTube, se olvidó quizás lo más llamativo que dejó este cierre de listas, que son los famosos o también outsiders que aparecen en estas elecciones. Acá en el conurbano, si no se olvida, si no se acuerdan, hubo también algunos outsiders, o por lo menos que pegaban el palo y salieron afuera. No sé si se acuerdan de Albi Cerny, el candidato de María Eugenia Vidal en la selección del 2017, que fue el candidato de Juntos por el Cambio, que justamente antes de que comiencen las elecciones se había puesto en pareja con Karina Jelinek, y la veíamos acá en Malvinas Argentinas recorriendo con el candidato, y sorpresivamente después de las elecciones, que no le fue bien a Albi Cerny, se separaron. También está Segundo Cernadas, por ejemplo, que ha sido igual. Segundo Cernadas hay que contar que también se mantuvo en la política, no es que fue un barrilete, sino que se mantuvo primero con el PRO, con Juntos por el Cambio, ahora con La Libertad Avanza, pero sigue siendo un hombre fuerte en el Consejo Deliberante de Tigre, hombre aquí de Don Torcuato. Pero a lo largo de las listas a nivel nacionales para estas elecciones empezaron a aparecer algunas sorpresas, a la aparición de algunas celebridades de nuestro país, algunos que estaban alejados de la política y volvieron, o que nunca estuvieron involucrados en la política y van a querer de alguna forma debutar en este mundo que es la política a nivel nacional. Gente con una alta popularidad en medios de comunicación, en redes sociales, figuras del espectáculo, figuras de la década de los 90, figuras del mundo del deporte, que quieren dar el salto en la política y quieren llegar a través de las urnas a intentar transformar este hermoso país. Así que les trajimos la lista de outsiders para comenzar aquí en Fingiendo Demencia, y uno de los nombres más resonantes que justamente llamó la atención en este cierre de listas es el de Virginia Gallardo, quien va a ser candidata a diputada nacional por Corrientes, donde ella es nacida allí, encabezando la lista de La Libertad Avanza, reconocida como vedette, bailarina también, panelista, actriz. Virginia Gallardo se alineó ahí con las ideas del gobierno nacional, con las ideas del presidente Javier Milei, que tiene un vínculo antes de que Javier Milei sea inclusive político. Vamos a estar hablando de eso un ratito, y que su candidatura obviamente genera expectativas dentro del espacio libertario y que generó algunos resquemores también. Recordemos, expareja de Ricardo Ford, protagonizó un momento tenso con Axel Kicillof, y acá la sorpresa, ¿no? Cómo mezclamos a Virginia Gallardo y Axel Kicillof, y sí, pasó en julio de 2019, en plena campaña para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, entre el actual gobernador de la provincia, que era precandidato en ese momento para ser gobernador, que estuvo de invitado en polémica en el bar. Sí, Axel Kicillof fue a polémica en el bar, con una mesa de reconocidos intelectuales, estuvo ahí sentado. Vamos a escuchar y a ver, para los que están viendo en nuestro canal de YouTube, cómo fue ese tenso momento entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof. Yo te digo. No, la mía, profe, yo a mí me gusta preguntar ahora algo. ya no soy por profesor. favor. No, pero ¿Pero dijiste está bueno? Decí profe. No, quiero una pregunta. Pero ya esto es serio. Una pregunta. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? Es que no es. ¿No es? Mira, te lo demuestro. Bueno, entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Cuál? ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Bueno, ahí escuchábamos una pregunta que dio que hablar en su momento, que lo dejó bastante incómodo al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta igualmente fue bastante puntual y muy bien hecha. Además, vos podés tomar
cualquier tipo de partido en esta pregunta, pero fue una muy buena pregunta que le hizo Virginia Gallardo, y es porque en su momento había empezado a estudiar ciencias económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, quería ser contadora, la verdad que no duró mucho, estudió igual, tuvo un par de años, pero al tiempo abandonó la carrera y empezó con quizás donde se vuelve más famosa, que fueron los carnavales de su ciudad natal, en la comparsa Araverá. Ahí ganó un montón de concursos de belleza en Corrientes, tiene títulos de nobleza en su haber, por ejemplo, fue reina de la sandía en Colonia Santa Ana en Entre Ríos, reina de la naranja en Bellavista Corrientes y reina nacional del carnaval en la ciudad de Corrientes en 2007. Siguió su carrera en la televisión, fue parte del panel de Animales Sueltos, de ahí quizás su vinculación con Alejandro Fantino, estuvo en Cantando por un Sueño, también en el reality Combate, estuvo presente, ahí conoce al empresario Martín Rojas, con el que se casó en 2019, que tuvieron una hija, y ahí hablaba, decíamos, ¿no?, el conocimiento que tiene Virginia Gallardo sobre economía, y es porque en ese momento estaba teniendo clases nada más y nada menos que con un tal Javier Milei. Según contaba la propia Virginia Gallardo, le daba clases particulares Javier Milei de economía porque ella quería formar parte de Polémica en el Bar y quería meterse en el tema, un tema muy hablado obviamente, el tema económico, cuando no en nuestro país, y según ella, para estar a la altura con los invitados en temas de actualidad, le dijo, y lo había catalogado como un buen profe, aunque un poco raro en sus formas, decía según la Virginia Gallardo, pero quedó una muy buena relación, y de ahí de alguna forma también podríamos deducir que llegó a la candidatura de La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes. Pero no fue la única vedette y conocida en este caso. Ayer hablaba Facundo Vázquez sobre Karen Reijard, la conductora de la TV pública, reconocida por sus intervenciones en los años 90, tapa de Playboy. Virginia Gallardo también fue tapa de Playboy, por ejemplo, así que habría dos candidatas tapa de Playboy en estas elecciones. También se va a sumar en la lista de La Libertad Avanza como candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires, ocupando el segundo lugar por detrás de José Luis Espert, o sea, te va a aparecer a Espert y a Reijard ahí, por encima de Diego Santilli, por ejemplo. En sus años de mayor popularidad se desenvolvió como vedette, también como actriz, en los ciclos Brigada Cola y Tachero Nocturno. Además, una ferviente defensora por los derechos de los animales junto a Raúl Portal, por ejemplo. Pero vamos a conocer quién es Reijard, Karen Reijard, en uno de sus ciclos más conocidos, que fue en Brigada Cola. Vamos a verla. La cartita, a ver. Ahí estamos viendo, Brigada. No es Homo Argentum, trabajo, y otra vez lo felicito porque demuestra el sino Brigada Cola. Estamos viendo. Y ahí se la ve a la propia Karen Reijard. Mira qué lindas estas palabras. En la forma que defienden al bien. Me gustaría ser uno de ustedes porque siento la misma marcha que sintieron ustedes al formar esta brigada. La enseñanza que nos dejan y demuestran en arriesgar la vida para salvar al que está en peligro. Como cuando Guille salvó a Nico, que se encontraba... Bueno, ahí escuchábamos y vemos también a Karen Reijard en su extenso diálogo que le habían dado en Brigada Cola sobre todo. Y bueno, conociendo también al protagonista de Homo Argentum, que es el gran Guillermo Francella, también en una de sus facetas. Actualmente conduce un programa de televisión pública, Amores Perros. El ciclo se emite los sábados de 13 a 15 horas. Desembarcó en el canal estatal el 12 de abril y en 2015 ya se emitía por América TV. Según explica la Gacetilla Oficial de la TV pública, con su programa, Reijard busca generar conciencia sobre el buen trato a los animales, promoviendo la adopción responsable. Bueno, básicamente hay un vínculo ahí con los hijos de cuatro patas, según Javier Milei, y por eso quizá le permita, terminó sacar 678 y todos esos programas para poner el programa de Karen Reijard. Pero no solamente figuras mediáticas aparecen en La Libertad Avanza, estas dos vedettes, actrices, sino aparece también el nombre de Sergio Figliuolo, conocido como Tronco, ¿no?, que va a ser candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es el conductor de un programa en el canal de streaming Neura,
del cual es accionista, uno de los cofundadores también, colaborador habitual de hace años, no solamente con este canal, con Alejandro Fantino, lo hemos visto en Animales Sueltos, lo hemos visto en ESPN cuando estuvo Fantino en su breve paso antes de irse, entrevistando a grandes figuras, sobre todo a pesar de que el propio Tronco dice que no conoce nada de fútbol. Bueno, estuvo ahí entrevistando, por ejemplo, a Lionel Scaloni cuando estuvo en el programa de Alejandro Fantino. Y el propio Tronco mantiene una relación muy cercana y una admiración prácticamente por Javier Milei y su hermana Karina Milei. Y su candidatura fue confirmada en el puesto número 11 de la lista encabezada por José Luis Espert. En junio del 2025, Tronco había entrevistado al presidente junto a su perro Conan. ¿Se acuerdan? Que estaban los dos con la campera de YPF, bueno, en una emisión especial del Troncal de las Mascotas. Pero vamos a conocer quién es Tronco, ¿no? Quién es el candidato de la Libertad Avanza que ocupa el lugar número 11. Difícil de que entre, pero esta persona podrá ingresar a la Cámara de Diputados si es que le va bien a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Que vos sabés que yo soy un tipo que vivo conectado con la realidad. Vos sabés, Tronquito, no me digas eso. No, vos no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís. Vos no vivís, boludo, lo que yo vivo. Tenés una camioneta, vivís en una casa. Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Pues laburo 20.000 horas por día. ¿Sabés qué hago el sábado? Me levanto a las 10 de la mañana. ¿De dónde la tengo? Que yo no laburo 20.000 horas por día, yo no me rompí el culo. Pero ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo no te tiro esas boludeces, pues eso es una boludez. Eso es una boludez. Vos tenés una Cherokee, te digo. ¿Y qué gano? Nada. Yo me estás diciendo que yo vivo en Narnia de hace no sé cuánto tiempo. Pero es distinto. Pero vos no Narnia. sabés el día a día que tiene la gente. Yo no sé el día a día que tiene la gente. Tiene algo al flanco Vivaldo, Tronco, pero se enojó en serio. Se calentó, Se enojó en serio, pará. Pero pará un poco, pará un poco, Tronco, pará, Tronco, ¿qué? Pero se enojó en serio. Se va el propio Tronco. En su Cherokee. Pará un poco, Tronco, no te pongas así, no se enojen. No, y se la carga en su mochila. Se enojó. Me imagino a Tronco en una discusión de algún proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ¿no? Cómo se va a poner, ¿no? Esperemos que esté un poquito más tranquilo. Pero bueno, Tronco, además de este episodio ahí que se calentó y se fue del programa y se peleó con su amigo, después quedó todo bien igual porque siguió el programa de Alejandro Fantino. Hay una escena en la entrevista que le realiza a Milei este año en la cual Tronco menciona a el perro de Milei, Conan, lo menciona como una cosa, lo cual la hermana de Javier Milei, Karina, tomó la palabra para recordar un episodio anteriormente que había vivido una situación parecida, en la cual Karina Milei le recordó que había ordenado el inmediato despido de uno de sus colaboradores por haber pedido durante una sesión de fotografías que se estaba llevando a cabo ahí Milei, su hermano, que corriera al perro porque estorbaba. Eso, Karina Milei contó que fue detonante para expulsar a esa persona y echarla. Entonces, Tronco no se quedó mudo, le dijo, en realidad quiso decir una cosa, pero una cosa hermosa. Y ahí quedó bastante bien. Y quedó bastante bien parado porque ahora es candidato para la Libertad Avanza, nada más y nada menos. Pero no solamente la Libertad Avanza se lleva los flashes en cuanto a personalidades. En la provincia de Buenos Aires aparece el nombre de Raúl Biaggioni, que no te aparece quizás conocido el nombre porque es más conocido como el gran Larry de Clay, que se presenta como candidato a diputado nacional en la lista encabezada por Santiago Cunio, ex integrante de Showmatch. Larry tiene igualmente una experiencia bastante extensa en la política, ya que fue parte del Consejo Deliberante de Escobar entre 2005 y 2009 y que de alguna forma refleja un poco su historia. Pero vamos a conocerlo en sus grandes momentos también a Larry de Clay, quien es obviamente el que se presenta en la lista de Santiago Cunio para integrar como diputado nacional en su lista. Vamos a ver quién era el gran Larry de Clay. Puede ser presidente, pero este es el momento donde se lo va a borrar nunca más. ¿Es campeón Boca o no? Gran momento con la ristra de ajos por ahí. el amor de Dios. Y Boca campeón del mundo 2003. Mirá cómo llora el gordo Larry, qué grande.
y ahí evade el control de seguridad de Japón y se va a festejar. Pero bueno, grandes momentos vivió Larry, que igualmente viene una familia muy peronista. De hecho, en una entrevista que le realizan en Página 12 dice: vengo de una familia donde mi abuelo era maestro rural en una escuela en Santa Fe, era radical de Irigoyen, y cuando aparece el peronismo se vuelca de cabeza. Mi padre sigue en los pasos de él, dice. Mi papá egresó del Colegio San José de Rosario como escultor, y cuando comienza a trabajar en la fábrica de Ford se mete como gremialita de Esmata y se va a vivir a Escobar, dice. De ahí viene, obviamente, que de ahí siempre vivió en Escobar Larry. Y dice que en el 58 se va a vivir a una casa de familiares y se contaba con la resistencia ahí en esa casa. Dice que viene una casa muy del cristianismo católico, muy peronista, y que son dos doctrinas muy fuertes, como es la social de la iglesia y la justicialista por su herencia peronista. Es lo que cuenta ahí Larry de Clay. Dice... también estuvo en la política de Boca, si no me equivoco, fue muy crítico de Mauricio Macri en su gestión, sobre todo, bancó la candidatura de Ameal en su momento cuando fue con Romana en la fórmula, bueno, bastante también metido en la política. Dice, si sos peronista, haces política desde la unidad básica hasta la cooperadora de una escuela, o en tu casa como buen vecino. Soy dirigente de Juan Domingo Perón, dijo en su momento Larry de Clay, que bueno, viene de una formación política claramente. Pero bueno, otro nombre que suena fuerte, que busca meterse en la banca como diputado, es el de Jorge Porcel Jr., hijo del mítico humorista Jorge Porcel, quien busca una banca como diputado, que tiene que va por la ciudad de Buenos Aires, en este caso por el partido Movimiento Plural, que tiene también una ideología muy parecida a la de Larry de Clay. Si no me creen, vean este video, gente. Escuchen. Persona que está en mi situación por los principios. Pero si vos pones muchas condiciones, si yo te doy un trabajo y te digo, el agua y el aceite, 1.500 pesos para darte, qué ¿vos lo gorila aceptás? que sos, mamá. No. Qué gorila que sos. ¿A quién le decís? Cualquiera tiene derecho al laburo, mamá. Sí, Gran verdad. pero obvio, pero Porcel yo, Jr. si yo te ofrezco un trabajo de Y no 1.500 paras. pesos, Bueno, porque es lo ahí que tengo escuchábamos para a pagarte. Jorge Porcel Jr., que tuvo su pico de popularidad cuando buscaba laburo a través de la televisión. La lista de famosos que decidieron postularse incluye también a Evelyn Von Broek, periodista y mediática también, gran conocida por sus peleas con Janina Latorre, por ejemplo, por su separación con Fabián Doman, que va a ser candidata a concejal en San Isidro por el partido Acción Vecinal del ex intendente Gustavo Pose. Claudio el Turco García comunicó también su candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, representando el partido Integrar. El ex futbolista y participante de MasterChef ocupa el primer lugar en la lista, que encabeza Daniel Amoroso, un ex legislador porteño del PRO y Unión Federal, y también que fue anteriormente titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de Aliara, que va tercero en la lista. Dice que a Amoroso lo conoce hace más de 40 años, que sabe con la persona que está y que si no sabía con quién iba, no se hubiera metido, y que bueno, confía mucho en Daniel Amoroso, y que busca ahí justamente llegar a la Cámara de Diputados. Hay otros deportistas como Carlos el Loco Enrique, exfutbolista independiente, exfutbolista de River, que también va como candidato a concejal en Lanús por el partido Somos Buenos Aires. Diego Harfield, el ex tenista, va a ser candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Misiones, por ejemplo, donde bueno, se destaca también una carrera en el tenis. Pero bueno, el fenómeno de los candidatos famosos es una tendencia que va creciendo en la política argentina. Ante la poca aparición quizá de nuevos políticos o de nuevos cuadros políticos, buscan que figuras mediáticas puedan traducir la fama de las redes sociales en votos y generar ahí apoyos. También genera muchas críticas, esa es la cuestión, ¿no? Y que los seguidores de estos nuevos políticos o aspiradores a ser políticos celebran ahí la incorporación de estas caras conocidas, mientras que otros cuestionan la escasa preparación quizás para desempeñar un cargo tan importante como un cargo público o un cargo político. Lo cierto es que está creciendo esta tendencia y lo hemos visto en esta lista, en este cierre de listas que se vieron para estas elecciones de medio término, y los presentamos aquí en Fingiendo Demencia. Fingiendo Demencia. Acá sí que te devolvemos el depósito de alquiler. Perdón, tomá.